Capítulo 5. ¿Cómo hacer que el perdón sea fácil? Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hebreos 12, versículo 3. ¿Por qué es tan difícil para la gente perdonar? Con mucha frecuencia, las personas heridas encuentran difícil perdonar porque no pueden creer que el ofensor sea la misma persona en la que ellos confiaban tanto. Esto podría explicar la renuencia de algunos cónyuges para perdonar cuando sus maridos o esposas los engañan. Algunas veces el dolor emocional por el que uno pasa es casi intolerable, y como seres humanos no es fácil olvidar. A pesar de que para ti pueda resultar difícil perdonar, lo que Dios te está diciendo es que es muy importante perdonar, sin importar qué tan traumático pueda ser el dolor. Quiero compartir contigo 5 pasos que harán que te sea más fácil perdonar. 1. Analiza al ofensor, y eso te ayudará a perdonar. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Lucas 23, versículo 34. Es necesario analizar al ofensor muy bien, esto es, a la persona que hizo algo para lastimarte. Lucas 23, versículo 34. Da un ejemplo de Jesús cuando analiza a los ofensores. Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando las personas lo estaban matando y destruyendo, Jesús los miró y dijo, Padre, perdónalos. Jesús no estaba únicamente perdonándolos, había dado un paso adelante y estaba pidiéndole a alguien más que los perdonara por la maldad que ellos le habían hecho. El Hijo de Dios explicó por qué necesitaban ser perdonados. Porque no saben lo que hacen. Si analizas al ofensor, te darás cuenta de que a pesar de que está cometiendo maldad, podría no estar completamente consciente de las implicaciones de sus acciones. En cuanto lo analices de esta manera, te ayudará a relacionarte mejor con quien sea que te ofenda. Recuerdo cuando uno de mis pastores auxiliares fue extremadamente grosero conmigo. Este pastor habló como nunca debería haberme hablado. Me gritó y me amenazó. Yo estaba con uno de mis pastores principales asociados. Mientras esto sucedía, lo miré y me dije, no sabe lo que está haciendo. Mientras el pastor auxiliar continuaba exhibiéndose y comportándose de manera inapropiada, me dije, estoy muy seguro de que él no sabe lo que está haciendo. Probablemente está confundido o perturbado. Más tarde, mi asociado dijo que pensó que yo lo despediría inmediatamente, porque el comportamiento del pastor auxiliar fue atroz. Sin embargo, yo encontré una excusa diciendo que él no sabía lo que estaba haciendo. De lo contrario, no se habría comportado de esa manera. Aprende a encontrar excusas para la gente. Jesús encontró excusas para sus propios asesinos. Quizás tu ofensor está enfermo, es ignorante o está confundido. Si eres capaz de analizar de esta manera a quienes te ofenden, serás capaz de perdonarlos. Al analizar de esta manera, te darás cuenta de que en ti tienes la capacidad para perdonar. Esto te ayuda a comprender por qué una persona se comporta de una manera particular. De otro modo, nunca puedes perdonar. 2. Analiza tus pecados pasados, y eso te ayudará a perdonar. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gálatas 6, versículo 1. Cuando analices tus pecados del pasado, no te apresurarás tanto a juzgar a nadie. Esto probablemente se debe a que anteriormente tú podrías haber hecho lo mismo, o algo peor. Probablemente tú podrías haber actuado de la misma forma si hubieras sido confrontado con la misma situación. Gálatas 6, versículo 1 advierte: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando te consideres a ti mismo,
estarás más dispuesto a perdonar. Cuando pienses acerca de tus pecados pasados, te darás cuenta de que tú no eres mejor. Algunas personas que se consideraron más santas le llevaron a Jesús a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Ellos querían castigarla, apedreándola. Jesús, quien entendía este principio de analizar el pasado de las personas, pidió que cualquier hombre que no hubiera pecado arrojara la primera piedra. Ninguno se atrevió a lanzar una piedra, porque todos ellos sabían que tenían pecados pasados. Juan 8, versículos 1 al 11. Cuando te consideres a ti mismo, no te apresurarás a juzgar a otras personas. Como creyente nacido de nuevo, deberías estar perdonando, especialmente cuando los no creyentes te ofenden. Solo recuerda lo que hiciste como no creyente. Si no hubiera sido por Cristo, quizás tú habrías hecho cosas peores. Jesús dijo, Padre, perdona a los no creyentes, porque no saben lo que hacen. Así que, analiza tu pasado cuando te resulte difícil perdonar a tu prójimo. 3. Analiza el resultado, y eso te ayudará a perdonar. José perdonó a sus hermanos cuando analizó el resultado. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros, para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así, pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Génesis 45, versículos 5 al 8. Por celos y odio, los hermanos de José lo vendieron como esclavo. Después de 30 años, Dios lo levantó de la prisión para convertirlo en el primer ministro de Egipto. Inconscientes de su nueva identidad, sus hermanos se acercaron a él pidiendo ayuda durante una severa hambruna. Más tarde, José se reveló a ellos, quienes se rindieron con remordimiento, y le rogaron que fuera misericordioso con ellos. Algunas veces, puedes perdonar fácilmente cuando analizas la manera en que las cosas han resultado, o la manera en que las cosas van a resultar. Recuerdo que años atrás, cuando fundé mi iglesia siendo un joven estudiante de medicina, invité a mi iglesia y ministerio a un pastor de una de las grandes iglesias carismáticas de Ghana. Este hombre de Dios que durante muchos meses había estado predicando y alentándonos en mi pequeña comunidad en la universidad, me envió un mensaje diciendo que él no sembraría entre espinos. Al iniciar una iglesia, yo había sido repentinamente rechazado por un hombre de Dios a quien yo respetaba mucho. Así que me pregunté, ¿cuándo nos convertimos en espinos? Él había estado predicando en mi congregación de espinos durante muchos meses. Yo estaba muy sorprendido, porque entonces yo creía que era mi amigo. En cambio, él prefirió influir sobre mi asociado para que me abandonara y saliera de la iglesia. Esto casi terminó con nuestra iglesia recién formada. Después le dijo a mi asociado que tuviera cuidado de no asociarse con alguien que no tenía el llamado de Dios. Esta salida de mi asistente inmediato generó toda clase de problemas entre los miembros de mi propia iglesia, quienes entonces comenzaron a analizarme si en realidad yo tenía el llamado de Dios o no. Esa no fue la única prueba. Yo también estaba bajo fuego en todas partes. Algunos de mis compañeros de clases de la escuela de medicina me decían apodos cuando yo iba y venía de la iglesia cargando la batería y los instrumentos. ¿Por qué habrías de comenzar una iglesia? ¿Quién eres tú? ¿Quién te crees que eres? Me preguntaban. Cuando yo iba a contraer matrimonio, mis suegros fueron a ver a cierto pastor con el fin de solicitar permiso para usar las instalaciones de su iglesia para nuestra boda. En ese entonces nuestra iglesia no contaba con un edificio. El pastor les dijo que nos permitiría hacer uso de su iglesia únicamente
con la condición de que nosotros cerráramos nuestra iglesia. En realidad, él quería que terminara mi ministerio con la condición para usar sus instalaciones. Yo ya no tenía amigos. Recuerdo haber invitado a mi boda a todos los pastores que conocía. Lo creas o no, ninguno se presentó. Cuando los pastores fueron llamados para tomar fotografías con el séquito nupcial, no había ninguno. Fui completamente rechazado. Era como si yo fuera malvado. Las personas simplemente me desecharon por comenzar una iglesia nueva. En determinado momento, sentí el deseo de cometer suicidio. Ahora, me doy cuenta de que el Señor quería que fuera independiente de la ayuda y el elogio del hombre. El Señor quería que me valiera por mí mismo, que pasara por los dolores por los que tuviera que pasar, y me levantara para dar un fruto particular en su reino. Hoy en día, la iglesia pequeña y rechazada se expandió no únicamente en Ghana, sino que tiene filiales alrededor de todo el mundo. Funcionó. Recientemente, vi a algunas de estas personas que me rechazaron y les dije exactamente lo mismo que José les dijo a sus hermanos. Lo hicieron con mala intención, pero Dios lo transformó para bien. Dios sabe que no les guardo ningún rencor. Hoy en día, todos ellos son mis amigos porque Dios me ha ayudado a perdonarlos. Cuando ves el resultado, te das cuenta de que tienes la habilidad de perdonar. 4. Observa las desventajas de la falta de perdón, y eso te ayudará a perdonar. Entonces, llamándole su señor, le dijo: «Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti?» Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mateo 18, versículos 32 al 35. ¿Hay alguna desventaja por la falta de perdón? Sí. Si tú no perdonas, Dios no va a perdonarte por ninguno de tus pecados, y ninguna de tus oraciones va a ser contestada. El diablo te atormentará por tu falta de perdón. Hombres de Dios poderosos pueden imponer manos sobre ti, pero los atormentadores van a permanecer en tu vida a causa de tu falta de perdón. Escuché que la esposa de un pastor padecía esclerosis múltiple. Ella había sufrido heridas emocionales dentro y fuera de la iglesia. No podía perdonar a quienes habían criticado a su esposo. Algunas veces las esposas de los pastores son quienes soportan muchas heridas y sufrimientos a causa del ministerio. Cuando su esposo viajó, Dios la ministró para que perdonara. Cuando ella perdonó a quienes la habían herido, recibió su sanidad milagrosamente. Para gran sorpresa de su esposo, cuando regresó de su viaje, ahí estaba ella, esperándolo de pie en el aeropuerto. Era una mujer atada a su silla de ruedas, y ahí estaba ella, libre de la falta de perdón y, por lo tanto, libre de esclerosis múltiple. Cuando no liberas a quienes te han herido, los atormentadores pueden tener acceso para atormentarte con enfermedades, dolencias, pobreza y falta de armonía marital. ¿Podría esto explicar tu falta de logros? El precio de la falta de perdón es demasiado alto. 5. Observa las ventajas del perdón, y eso te ayudará a perdonar. Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Salmo 130, versículo 4. Una de las principales ventajas del perdón es que perdonar te hace una gran persona. Cuando perdones a las personas, serás reverenciado. Te conviertes en una gran persona por tu habilidad para perdonar. No solo tus oraciones serán respondidas, sino que te vuelves más poderoso espiritual, física y emocionalmente. El perdón te hace una gran persona. El antiguo presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, es considerado uno de los hombres más grandes de todo el mundo a causa del perdón. Mandela fue enviado a prisión durante 27 años por el gobierno blanco del apartheid. Mandela fue separado de su hogar y de su esposa e hijos. Pasó la mejor parte de su vida en prisión. Era un hombre que bajo circunstancias normales
no habría perdonado a sus enemigos. De hecho, al parecer él fue capaz de perdonar a sus opresores y formar con ellos un gobierno reconciliador. Este perdón aparente es el que hizo de él una gran persona.